Vamos a encontrarnos entonces con el doctor Juan Fernando Gómez, nuestro Doctor. pediatra invitado. Venga, yo lo vine hasta a buscar, doctor, ¿cierto? Adelante. Qué bueno Muchísimas tenerlo gracias. por acá. Vernos, Muchas doctor, gracias es un por la placer como invitación. siempre tenerlo en las tres gracias. Y aquí, como siempre, dispuestos a conversar sobre estos temas que ustedes ya iniciaron tan interesantes. Que hay algo que yo creo que es de las cosas más difíciles y es implementar una alimentación adecuada en nuestros pequeñitos. ¿Desde qué momento debemos comenzar a implementarla? Es muy interesante ese planteamiento porque hay que hacerlo desde muy temprano en la vida. Los hábitos, las formas de comportamiento se constituyen por la repetición gradual y progresiva hasta que se instaura una forma específica de comportarse, por ejemplo, con respecto a la alimentación. Y ahí la función de los adultos, los padres y los adultos significativos es determinante para la adquisición de esos hábitos, sean buenos o sean malos. Se sabe, por ejemplo, que la alimentación materna exclusiva durante los primeros 6 meses de la vida constituyen el mejor comienzo nutricional, metabólico y afectivo de la persona humana. A partir de los 6 meses de edad y complementado con otra serie de alimentos que son necesarios para complementar, ojalá hasta los 2 años se diera la alimentación materna, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, y en ese sentido se generarían una serie de condiciones nutricionales y metabólicas que van a ser muy favorables al futuro. Doctor Juan Fernando, empecemos, usted ya hizo como un recorrido por esa alimentación que debe ocurrir durante los primeros meses del bebé, pero hablemos de las preguntas más frecuentes que le llegan a uno en la consulta con estas madres. En estos primeritos meses de lactancia materna exclusiva, estos primeros 6 meses, la pregunta más importante es, ¿será que mi hijo sí se está alimentando bien? Es que yo no veo que él quede lleno, ¿yo cómo sé que le está quedando llenito si yo no tengo cómo medir las onzas que le estoy dando con la leche materna? Esa es una inquietud muy frecuente de las madres, sobre todo durante las primeras semanas de la vida. Pero hay una serie de parámetros que son importantes. En primer lugar, si se hace el control del peso, hay un estimativo de la ganancia de peso que debe tener un recién nacido normal y que es aproximadamente 30 gramos por día, exceptuando la primera semana donde se puede perder peso, inclusive hasta un 10% del peso al nacer. La pesa, entonces, es un factor de seguridad. La frecuencia de las micciones, las veces en que el niño orina en el curso del día, por ejemplo, las deposiciones, también constituyen, cuando son frecuentes y abundantes, un parámetro indirecto de que lo que el niño está recibiendo, lo está recibiendo bien. Además, la tranquilidad inherente. Cuando el niño está lleno, calmado, cuando el niño está tranquilo, que no está llorando, que no está inquieto, son parámetros que también nos van ayudando. Pero hay que reconocer que es una inquietud muy grande. Casi ninguna madre está convencida de que su niño quedó lleno e inclusive a veces se nos va la mano y le complementan con el tetero. A complementar con biberones, lo cual es inadecuado, o que cada vez que el niño abra la boca se pone al seno, lo que también determina ingestas a veces aumentadas que se van a traducir en un aumento de peso un poco por encima de lo esperado. No solamente el aumento de peso, sino que también le puede traer al niño problemas gástricos, de pronto de reflujo también. Claro. De hecho, la causa más frecuente de vómito en el recién nacido es la sobrealimentación, porque el niño es muy ávido, tiene un reflejo de succión muy fuerte claro, y prácticamente todo lo que se le ponga en la boca lo succiona, y si se pone el seno materno va a estar ingiriendo permanentemente leche materna, lo que en ocasiones, cuando es en exceso, lo puede llevar a condiciones de regurgitación o vómito. Además que culturalmente nosotros en Colombia demostramos ese cariño con la alimentación. Claro. Entonces el niño llora, tiene que ser comida. ¿Quiere algo? Comida. ¿Hace algún gesto? Comida. Sí. Todo lo solucionamos con la comida, pero en este momento tenemos una televidente que nos está esperando. Olguita, ¿cómo estás? ¿Cómo está, doctora Marcela? Muy bien, muchas gracias. Dime, Marce, a secas. Bueno, Marce. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muy contenta de verlas todos los días. Me alegra mucho. ¿Tienes alguna duda de pronto para el doctor hablando de estos buenos hábitos para los niños? Sí, y es más, tengo una bebé recién nacida, una nietecita, que tiene mes y 15 días. Ay, qué belleza, qué emoción. Qué dicha, felicitaciones. Pero es llorona y la pegan del pecho y ella sigue llorando y comiendo y comiendo. Ajá. Y le damos tetero y sigue vomitando. ¿Y qué será eso, doctor?
¿Ha sido llorona siempre o está siendo más llorona por estos días? Desde que nació. Desde que nació lloroncita. Sí. Perfecto, ya te van a contestar, tocaya. Muchas gracias por tu llamada, disfruta Y mucho de tiene esa muchos nieta. gases. ¿Perdón? Tiene muchos gasecitos. Ay, qué pecado. Pero por eso le preguntaba, porque es que está también pues como los cólicos del lactante, Claro. ¿cierto? De verdad que el llanto es el lenguaje primario del recién nacido. Es la única forma que tiene de comunicarse. A medida que el desarrollo se va dando, van apareciendo otros mecanismos de comunicación y el llanto debe ir disminuyendo. Las causas de llanto en el recién nacido son muchas. Pueden ser desde falta de arrullo, exceso de calor, frío, hambre, incomodidad. Hay una gran cantidad de causas que la madre en su inteligencia natural y de manera muy rápida va siendo capaz de atender y entender. A la edad de mes y medio, como nos dice nuestra dama que nos pregunta, es frecuente que se presente lo que se llama el cólico infantil. Nombre no muy apropiado porque no ha podido establecerse que sea realmente un cólico, pero sí es un llanto prolongado del lactante, que a veces tiene inclusive en el curso del día un horario más o menos establecido, como cuando cae la tarde entre las 5 y las 9 de la noche, la hora gris que dicen las mamás, y que se caracteriza por una crisis de llanto y de inconsolabilidad, que muchas veces a pesar de que el niño se arrulle, se cargue y se intente alimentar, el niño continúa llorando. Hoy, en pleno siglo XXI, no tenemos una causa exacta y absoluta. Se involucran mecanismos gastrointestinales, mecanismos adaptativos a la nueva vida del niño y de la madre, donde la tensión y la ansiedad con mucha frecuencia están presentes, y otra serie de ideas en cuanto a la causa que todavía no ha podido establecerse plenamente. Lo que sí nos deja tranquilos es que nunca dura más de los 3 meses de edad, que no afecta ni el crecimiento ni el desarrollo de los niños, y que hay niños que tienen tendencia a ser un poco más llorones que otros, niños a quienes nos cuesta un poco más comprenderlos y entenderlos, porque en el contexto de la crianza definitivamente hay niños fáciles de criar y niños un poco más difíciles de criar. De todas maneras, también. todos es una aventura también, Claro que eso que sí, también es lo que hay que apasionante por lo aprender, demás. lo mejor. Acá tengo una pregunta de Silvia Eugenia Rivera, antes de contestar también una llamada de nuestros televidentes, que dice, pregúntele por favor al doctor qué alimentos no le pueden faltar a los niños y cuáles, bueno, dice lo mismo, cuáles son los alimentos que no le pueden faltar a los niños, pero tenemos también a Luisa en la línea, así que no la dejemos mucho rato y contestémosle desde ya. Hola Luisa, ¿cómo estás? Hola Olguita, ¿cómo están? Muy bien, gracias por tu llamada. Muchas gracias, para felicitarlas por el programa, me encanta, estoy súper pegada todos los días y le quería pues preguntar algo al doctor, que estoy un poco pues preocupada porque tengo una bebé de 11 meses y ella nació con intolerancia a la lactosa, nació con un reflujo, que el reflujo pues en este momento lo tiene ya grado 3 y necesitaba preguntarle al doctor, o sea, la niña se come las 8 comidas al día, pero necesitaba pues por la intolerancia a la lactosa, ¿qué tipo de alimento se le puede dar a la bebé? Eso era lo que necesitaba saber. Perfecto. Muchas gracias. Un besito, muchas gracias. Hasta luego. Y esto me lleva a otra pregunta, porque es que yo veo que ahora hay demasiados niños Con con el intolerancia. diagnóstico de intolerancia a la lactosa. Hay un boom muy grande dentro de lo nutricional para asignar una serie de entidades o enfermedades que antes o no las teníamos en cuenta o no existían, pero los niños realmente avanzaban en su proceso sin muchas complicaciones. Se habla hoy en día, por ejemplo, de intolerancia a la proteína de la leche o de intolerancia a la lactosa. La lactosa es un carbohidrato que para poder ingresar al torrente sanguíneo se debe desdoblar en otros 2 azúcares mediante una enzima, una sustancia que se llama lactasa. Cuando el intestino no produce esa sustancia, entonces la lactosa no puede entrar a la sangre, se queda en el intestino y ahí causa molestias, vómitos, se dilata el intestino y puede haber presencia también de diarrea. Afortunadamente hay preparaciones de leche sin lactosa que perfectamente pueden resolver esta condición, que en muchas ocasiones es una condición transitoria, que se va resolviendo con el tiempo en la medida en que el intestino es capaz de secretar esta sustancia que parte la lactosa en 2 y permite que entre al torrente sanguíneo. En general, en el medio se puede resolver este problema y se puede ir vigilando con el tiempo, sometiendo la paciente a pequeñas cantidades de lactosa, ver si la tolera o no y así de pronto hacer un desmonte progresivo, como ocurre en las diarreas severas donde a veces hay intolerancia a la lactosa. Con respecto a la pregunta que nos hacían sobre los alimentos fundamentales, básicamente la nutrición de los niños está dada por las proteínas, que son aquellos elementos constructores de estructuras, de hueso, de todo el cerebro, los músculos, etcétera,
En segundo lugar por las grasas y en tercer lugar por los carbohidratos, que son aquellas fuentes de energía que permiten todo lo que es el movimiento, la actividad, etc. Entonces, proteína en las carnes, qué pena que lo divida así, pero Claro. me parece que es como llevarlo al lenguaje, los carbohidratos, las harinas y también debe Y la grasa, la que son grasa, que los es ácidos fundamental. grasos, claro. Que incluso estos son los que originan esos enlaces también en el cerebro. Fundamentales. La leche es un alimento muy completo. Es tal vez el único alimento que contiene proteína, grasa y carbohidratos. Por eso la leche es un elemento determinante en la alimentación de los seres humanos durante los 2 primeros años de la vida. Ojalá leche materna. Si no es posible la leche materna, hay sucedáneos que pudieran parcialmente y solo parcialmente suplirla. En ese sentido, los niños durante los 2 primeros años de la vida se llaman lactantes porque viven predominantemente De la leche. Más allá de los 6 meses viene la alimentación complementaria, ya se van a ofrecer otras fuentes de proteína, como ocurre con las carnes, con el pollo, con el huevo de manera gradual y progresiva y con el pescado al finalizar el primer año. Se van adicionando también los carbohidratos y las grasas, ojalá grasas sanas, grasas que no sean saturadas, que no sea grasa trans. Es que la gente piensa en grasa y piensa en las papitas, en la olla con el buñuelo. Claro. Esa es la única grasa que existe. Esa es una labor fundamental que tenemos que hacer en el sentido de que se generen hábitos saludables de alimentación desde etapas muy tempranas. Se sabe que la persona que se enseñó a comer grasoso va a comer grasoso el resto de la vida como quien se enseñó a comer fritos. Y es ahí la importancia fundamental que tenemos en la edad pediátrica, durante los primeros meses de la vida, de instaurar hábitos saludables en los niños para que cuando persisten en el tiempo van a generar condiciones de salud hasta el final de la vida. Hay muchos papás que en busca de eso entonces eliminan también todo. Entonces dicen, este bebé no puede probar nunca azúcar, nunca va a poder probar un dulce, no va a poder tomarse jamás una gaseosa. Y qué tan bueno puede ser también llevar esta alimentación al límite. Sí, en la vida es fundamental un equilibrio. Casi siempre la verdad está en la mitad de las cosas. Sabemos que hay unos hábitos que es necesario instaurar. Le hacemos un gran favor a un niño si no le enseñamos a comer salado. Sí. Le hacemos un gran favor si no le enseñamos a comer muy dulce. Y le hacemos un gran favor si evitamos las frituras y todas aquellas grasas de origen animal que son altamente nocivas. El chicharrón. Claro, la salud y la enfermedad se construyen tempranamente en la vida. Y en las corrientes universales del pensamiento médico nos llevan a la posibilidad de envejecer sanamente. Sabemos que la vida se acaba, pero no es lo mismo llegar al final de la vida en condiciones saludables que llegar hipertenso, diabético, con problemas de los huesos o con una secuela de un accidente Problema cerebrovascular. renal, tantas cosas que Claro, hay. vivir más, pero vivir mejor. Yo- Ese es el lema de la medicina hoy en día. Ya para redondear y para terminar, sino que estoy recibiendo muchos mensajes de muchas de nuestras televidentes que están preocupadas porque tienen bebés, no los pudieron alimentar de manera natural y les están dando entonces estas leches pues que son pues como de fórmula, que si por estar alimentados con estas leches van a faltarles algunas vitaminas, necesitan tomar vitaminas especiales. Yo creo que es importante eso porque el manejo de la culpa a veces es complejo. Ay, es horrible. Sí. Lo dice la Academia Americana de Pediatría, la alimentación ideal es definitivamente la alimentación materna, pero crecimiento y desarrollo normales también son posibles sin ella cuando no se puede alimentar. Los avances en nutrición, los avances en el entendimiento de los procesos metabólicos nos permiten hoy tener productos disponibles que por lo menos en la parte bioquímica y nutriológica son muy parecidos a la alimentación materna. Hay elementos como el contacto físico, Claro. como la cercanía, como todas estas cosas que inclusive cuando se administra un biberón también se pueden dar. Es mejor Porque dar un biberón con se amor. puede administrar con cariño, con amor, con afecto, mirando al niño a los ojos, con cercanía. O sea que la idea es, siempre que se pueda amamantar, se hará. Pero si no se puede, la vida continúa y hay que reunir los elementos necesarios para que ese crecimiento perfectamente posible sea normal. Y no es necesario darle suplementos vitamínicos ni suplementos adicionales En general no. fórmula. A menos que lo mande el Cada médico en el caso se control. analiza, pero los productos de que disponemos actualmente casi todos tienen su complemento vitamínico que se ajusta a las diferentes edades de los bebés. Como siempre,
tan bueno tenerlo en el programa, Ay, porque de una sí. manera Mucho como gusto. muy amable y muy sencilla nos calma y todas las dudas que tenemos las mamás, que son muchas, porque como usted dice, cada hijo viene con una forma diferente de ser y es una verdadera aventura criar a cada uno de ellos. Gracias Ay, sí, por profesor, acompañarnos. muchísimas gracias Con por habernos muchísimo gusto acompañado. y hasta una próxima oportunidad. Bueno.